¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega, en este caso literaria, de un texto verdaderamente poderoso, atractivo, doloroso. En este caso son muy dolorosos estos textos. Se trata en el asunto literario de La Víspera del Trueno. La Víspera del Trueno del escritor mexicano Luis Espota. Aquí en Master Vidal tenemos también Casi el Paraíso, que es pues uno de sus clásicos. Quizá La Víspera del Trueno no es el título más destacado, forma parte de una saga de 6 títulos. La Víspera del Trueno es el último de esos 6 títulos que tratan sobre el poder. El maestro Espota estuvo muy cerca, muy, muy cerca. A mí me parece que es más allá de es decir, sin metáforas y sin más que las que se necesitaba, pues, es decir, esto todos sabemos que sucedió en México, pero él se lo plantea en otro lugar. Incluso en el caso de La Víspera del Trueno, pone a México como país amigo de este lugar donde ocurren este poder político por tantos años. Y te decía entonces que La Víspera del Trueno es la sexta parte y la final de esa saga sobre el poder. Habrá que revisarla. Él premeditadamente elaboró que cada una de las entregas no necesariamente van en orden. Podría entenderse que sí tienen un orden a partir de los líderes políticos. Pudiéramos pensar que tienen un orden sexenal. No sé si exactamente se trabaje sobre 6 sexenios, me parece que no tanto. Espota es un estudioso y un crítico feroz de la Revolución Mexicana hecha institución, es decir, del PNR, el Partido Nacional Revolucionario, y después de la modernidad, es decir, de la instauración del Partido Revolucionario Institucional y estos aires de modernidad, estos aires de contemporaneidad al interior del poder político y no tiene miramientos. Bueno, lo único que sucede es que no nos da los nombres con precisión de los actores políticos, pero eso es una ventaja porque no es un asunto histórico ni es un asunto de chismorreo, sino es un asunto de revisar cómo pudieran estar otros nombres, pudieran estar los nombres históricos o pudieran estar estos nombres metafóricos, no importa, porque lo que está absolutamente corrompido, y aquí hay niveles casi de Shakespeare o de el maestro Kurosawa, lo que está corrompido es la rueda del poder, lo que está corrompido es esa rueda de fuego, no con alcances trágicos, porque lo diría José Agustín, nuestra historia alcanza para generar situaciones tragicómicas, verdaderamente tragicómicas, pero muy apegadas a la realidad. Leer a Espota es meternos en nuestra historia los últimos, yo diría, pues ya casi 70 años, que sería más o menos el periodo priista. Eh, um, con personajes entregados, con personajes muy jodidos emocionalmente, con personajes vengativos, rencorosos, se me escapa esta palabra, ambiciosos, ambiciosos de manera brutal, con personajes que estos líderes políticos, estos líderes poderosos alrededor, como lo diría ahora sí con metáforas Juan Rulfo, como esta especie de Pedros Páramos que están instalados ahí, pero que alrededor tienen desierto, que no saben sembrar, que no saben cosechar, son líderes, lo dice aquí en La Víspera del Trueno, son personajes, son guiñapos a los cuales hay que aprovecharnos. Si este líder va a la cabeza, bueno, hay que ir atrás recogiendo las migajas y cuando se voltea hay que quitarse, cuando se acabe su reinado hay que alejarse de él porque viene la justicia, pues viene el nuevo líder que vendrá a quitar todos los anteriores, a talar con los viejos enemigos y si yo estuve ahí cerca, pues más me vale que me quite. Por lo tanto, hay que aprovechar, hay que hacer esa enorme rapiña de riqueza y absorberla, porque esta jauja dura, si bien te va, 6 años. Puede ser más, puede ser menos, pero siempre hay esta sensación de que las cosas se acaban y entonces hay que tener dientes profundos, garras largas, ser un traidor, evidentemente ser un tremendísimo doble cara
Esto lo viene manejando pues lo tenemos desde esta obra de teatro que revolucionó el teatro como tal. Ahora me acordaré de esta máscara, este personaje que se inventa el gesticulador, el maestro Rodolfo Usigli. Desde ahí, acuérdense que hay que presentarlo. Usigli habla sobre un partido político que le va a proponer a un profesor ahí, un profesor relativamente mediocre, que sea su candidato. Y este profesor mediocre ha estudiado a un héroe también, digamos, mediocre, también desconocido, y empieza a seguir la política y empieza a seguir las determinaciones de ese héroe. Es decir, no es su propia personalidad, sino que se disfraza, gesticula a partir de su especie de invención, aunque no es tan invención porque se supone que es un asunto histórico, y se crea un personaje, se crea un político que llega al poder, que tiene éxito y después se empieza a descomponer el ser humano para empezar a comportarse como esa marioneta que en este caso ese profesor mismo creó. Es decir, los presidentes, los grandes líderes empiezan a ser esas marionetas, van perdiendo humanidad, humanidad normal, humanidad terrenal, carnalidad, digamos, para convertirse en un personaje. Es decir, ¿cuántos de estos, de nuestros presidentes o expresidentes, hace cuánto que no se enfrentan con una persona que sea sincero o sincera con ellos? Es decir, si desde que son candidatos o desde que están en el poder, después mientras están en el punto más alto del poder y después cuando son los expresidentes, no sé quién de las personas que esté alrededor de ellos los tratará como seres humanos. Les dirá, tú eres mi hijo, tú eres mi primo, tú eres un ser humano, cabrón. Sino que ya se quedaron investidos, en el mejor de los términos, de ese personaje y el resto los tratamos así. Bueno, pues ok, Spota lo que hace es sumergirse en ese mundo, estar muy cerca de lo que pasa en estas situaciones del poder y bueno, pues leerlo verdaderamente es muy emocionante, muy interesante, muy apasionante, pero también tiene momentos, bueno, claro, tiene momentos hilarantes en términos de que uno no puede creer lo que se está leyendo, y otros francamente tragicómicos, otros francamente de asco, incluso decir, güey, de verdad se están haciendo eso, las relaciones personales deshechas. En el caso de La Víspera del Trueno, la relación del presidente Ávila Push con la mujer, con la esposa, es verdaderamente patética, pues la habría posiblemente, digo, ese material da para mucho. Revisar, por ahí hay ya, no sé si está novelado, la vida de las primeras damas. Sería bien interesante revisar y además ponerlo en ficción, ficcionar la vida de las esposas de los presidentes. Debe haber cosas verdaderamente fuertes, duras, patéticas, horripilantes seguramente. No creo para nada que salgan pensando en que fue una bendición en su vida pasar por ahí. Desde hace 70, 80 años hasta, yo diría que actualmente, ya no digamos, toda la, todo el teatrito, en el peor de los sentidos, que se armó con Peña Nieto y esta mujer llamada la Gaviota. Bueno, pues vamos a arrancarnos. Spota nació el 13 de julio de 1925 y murió el 20 de enero de 1985. Nació y murió en la Ciudad de México. Trabajó en la televisión, tuvo algunos programas, es decir, era un tipo conocido, lo cual evidentemente lo pone en ficción, pero estaba estaba muy, muy cerca de estos asuntos del poder. Tenía gente que le contaba, él mismo vio muchas de estas situaciones, tanto a nivel profesional como las que seguramente se enteró, pues por estar ahí relativamente cerca, ¿no? Sin duda ha de haber habido muchos momentos que corrió peligro su vida, su existencia como tal. Este, y bueno, pues es apasionante. Seguramente al paso de los años, la obra del maestro Spota irá cobrando también mucho mayor peso. Creo que está, no me atrevería a decir ninguneada, pero no está en los primeros niveles, porque porque no tiene una especie de búsqueda literaria más o menos adornada. Es decir, a mí me gusta mucho Carlos Fuentes, tal vez sea mi escritor favorito, pero reconozco que hay algunas partes de Fuentes cuya pretensión de pronto en Artemio Cruz
o en la región más transparente del aire, que tienen este sustento político, este sustento de cómo se fue desarrollando la vida, hay enredos, hay cuestiones de tiempo, aparece la conciencia, hay un asunto de, pues él lo sabe, él pretendía y lo logró ser un escritor internacional. Y para ser un escritor internacional había que seguir, por ejemplo, a la vanguardia de los novelistas de los Estados Unidos, estar al nivel de los europeos, y entonces hay enredo literario, hay zonas difíciles, hay situaciones áridas, hay cosas que hay que bajarle al ritmo de la lectura porque hay que estar revisando dónde quedó tal historia, dónde quedó tal personaje. Y en el caso de Spota, no, en el caso de Spota es sencillo. Lo vas a ver, ahorita te lo voy a mostrar, cómo sabe de literatura y el tipo juega con muchos elementos de las convenciones literarias, arma su retórica, pero no nos complica la existencia. Tampoco creas, tampoco es un bestseller que entonces se lee en una tarde y ya, pues no te quedaste con nada. No, 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 no. Tiene su complejidad, pero me parece que no intencionada. No pretende decirnos, mira qué buen escritor soy y me voy a adornar con este chinillo que me estoy haciendo literariamente hablando. No, tiene su narrativa sólida también por momentos, como todas buenas narrativas hechas por seres humanos. Tiene sus partes lentas, tiene sus pequeños bachecitos y también sabe ir trabajando sus momentos donde te deja en el capítulo en el punto de, güey, quiero ver qué sucedió. Y bueno, pues tendrás que ir al siguiente capítulo. Está lleno de metáforas, está lleno de situaciones que no termina por decir, que nosotros completamos, pero tiene muy claro que se debe leer, que el asunto es, te estoy contando una historia y la historia está muy clara. Si la disfrutas, si te vas al asunto espiritual, si le encontramos lo que tú quieras, es válido, pero hay una historia que contar. En el caso de los otros autores más adornados, no tienen ese ritmo. Bueno, entonces esa es una, creo que por ese lado no está tan artísticamente destacado el maestro Luis Espota, pero está absolutamente fino y claro con respecto a lo que está escribiendo. Pues vamos, la anécdota de esta historia está el presidente Ávila Puig en el segundo año de gobierno, lo cual es brutal porque es un infierno y le faltan 4. Tuvo una batalla enorme a partir de su candidatura, gana y como buen sistema en México, pues se dedicará a echar pestes y a acabar con todo lo anterior del que fue primero su protegido, el que le ordenó el dedazo, el que le tuvo el regalo de ándale vas tú, que como buen asunto político, el que escoge, el que hace el dedazo, no va a escoger al más fuerte ni va a escoger a su favorito, va a escoger uno relativamente débil para ver si él puede seguir mandando, ¿no? Entonces, si yo soy el presidente actual, voy a hacer el dedazo sobre uno al cual yo pueda manipular. Si se logra, entonces me quedo en el poder. Si no se logra, pues el otro con la investidura intentará, y a veces lo logrará, pues zafarse. Entonces estos personajes relativamente tímidos de pronto aparecen violentos y se sacuden a todo lo anterior. Algunos de ellos incluso verdaderamente enloquecen. A mí me parece que mientras el trabajo de Spota en la obra ya completa, lo que vemos es el priismo. Ya no estaba, aunque murió en el 85, ya no estaba justo en el cambio del sistema cuando gana el PAN con Fox. Ya no pudo escribir sobre eso, pero sí el asunto del priista. La obra empieza en este caso con un aburridísimo discurso de Ávila Puig en las Naciones Unidas. Le escriben le dan eso. Ahora, atención aquí, el otro punto que quiero destacar, nuestra novela se va a mover en el nivel 2 y 3, en el nivel económico-político y en el nivel cultural. Pero atención, esta ridiculez política también pasa en la familia. Yo sé que hay muchos escalones entre el presidente y mi papá y sus compadres, o mi generación y mis amigos, que es más o menos de lo que trata. Posiblemente mi abuelo y sus amigos. Hay muchos escalones de diferencia, pero por debajo es la misma construcción. Hay montones de situaciones que puedo encontrar en el comportamiento del presidente de la República, como en mi papá, que no tuvo nada que ver con la política, o en mi abuelo, que tampoco tuvo que ver con la política. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo sistema.
porque claro, hay personajes de nivel más alto, pero es un solo mecanismo la política de México. Entonces, todos nos comportamos más o menos con la misma, estaríamos cortados por la misma tijera. Básicamente diríamos, y esto es muy aterrador, lo comentaba con mi madre ahora que terminábamos la lectura, que pues nuestro actual presidente, bueno, me he estado toda esta introducción, no te he dado la fecha, hoy es jueves 25 de marzo del 2021 y está el presidente López Obrador, estará cumpliendo también su segundo año de gobierno. Y comentábamos que hay un montón de cosas que está haciendo López Obrador en términos políticos, igualitas, pero las idénticas a las que narra Espota en sus novelas, particularmente en esta, en La Víspera del Trueno. Y entonces decíamos, qué horror, qué terrible. No es para tanto, porque López Obrador también nació de ese sistema, es decir, fue un político, fue priista, ahí se formó, después genera sus partidos, toda la historia que ya otros se encargarán de contar, pero es la misma hechura, viene con el mismo sistema, no digo que sea igual, y eso a veces puede generar una especie de desesperanza porque el cambio va a ser muy complicado o en todo caso es muy lento, porque para que la máquina se ajuste le irás cambiando piezas, pero esas piezas todavía corresponden con el espíritu original de esa maquinaria, no hay un cambio radical. Eh, pues porque es la misma madera, digamos, en ese sentido, lo cual nos sacudió profundamente. Eh, um, bueno, encontramos en el segundo año de Ávila Puj, arranca con un discurso en las Naciones Unidas, un discurso que tiene que ver, por eso me desvié, que le dan 14 minutos para hablar en las Naciones Unidas, en el salón principal, y el tipo le vale madre, literalmente le vale madre, y a la mexicana paga un montón de gente para que se vaya al segundo piso de este salón principal de las Naciones Unidas. La embajada se encarga de repartir un montón de dinero para que este segundo piso esté lleno en Nueva York y de la gente, de la gente de los que componen pues los diplomáticos de las Naciones Unidas, nos cuenta en el primer capítulo cómo se va yendo y de 190 integrantes quedan 14 por diplomacia, pues, por soportar, por buenas personas, para escuchar un discurso de casi hora y media, aburridísimo, del presidente de esta nación. Pero el chiste es que detrás de eso, a él le vale madre. Él dice, yo ya estoy aquí y me vale madre. Si me dan 14 minutos, no, me tomo hora y media. No tiene ninguna consideración con respecto a los demás. Eso lo hace el presidente de este país y eso hacía mi papá. Y eso hacían sus compadres, y eso hacemos la gente, eso hacemos los maestros. Hoy, hace 2 días, en el 2021, a alguien de mi trabajo se le ocurrió decir que va a rescatar las costumbres de la danza folclórica mexicana y entonces en todas las escuelas del Estado de México se tiene que presentar un bailable. Estamos en cuarentena, es bien difícil, no tenemos ese taller en muchas escuelas, no tenemos especialistas y lo van a hacer por video, con cubrebocas, es decir, va a ser una cosa muy mal hecha. Ya hay un montón de material, pero a alguien se le ocurrió y dijo, lo voy a hacer, y como tiene poder, venga, soltó eso, y todos los empleados, todos los maestros, lo único que nos queda es decir, sí señor, hay que hacerlo. No tenemos material, no sé de dónde va a salir, pero hay que hacerlo. Esa situación es la que tenemos a nivel nacional. No hay un diálogo, no hay un asunto de, a ver, ven, platiquemos cómo se resuelven las cosas. Profesores en clase, ¿de qué va el asunto? No, alguien que no tuvo nada que ver con la educación, se le ocurre que los maestros y los alumnos tienen que hacer eso y se va a hacer. Ese es el nivel de nuestro elemento cultural, nuestro elemento de ideas, de idiosincrasia, que muestra maravillosamente este texto. Están los paleros contratados en Nueva York y la presión pagada para que se impusiera, así dice más o menos Espota, el ego del presidente. Y después que acaba el discurso, pues toda la bola de barberos asquerosos que le mencionan que el discurso fue maravilloso, que está al nivel de los grandes que usaron esa tribuna del Che Guevara, de Mahatma Gandhi, de los grandes personajes. Con eso le lavan el cerebro para tirar otra línea anecdótica de la obra. El tipo va a estar en búsqueda del premio internacional no sé qué, una cosa muy parecida al premio Nobel de la Paz,
pero este creo que es más importante porque además solo se entrega cada 20 años. Entonces lo han ganado verdaderas joyas de la humanidad y él se la cree. Hay un se la cree extraño que también es muy mexicano. Todos saben que están mintiendo, todos saben que no es honesto, pero lo dejan correr. Es decir, vamos a una junta, nuestro jefe o mi jefe dice puras tonterías, yo voy al baño, voy con otro amigo y los dos decimos, oye, güey, este güey está tonto, no está bien lo que está haciendo, es una estupidez. Regresamos a la junta, seguimos haciéndole la barba al jefe, nos vamos molestos, pero terminamos haciendo el trabajo. Y es más, acabando en la junta, en una borrachera en la cantina, el jefe sabe que está haciendo idioteces. Y lo sabe y lo acepta. Pero una vez que se hace así la corbata, que le dé el último jalón a la corbata para alinearse, el sistema se mueve así. El sistema es una mascarada. El sistema es una tragicomedia. Es es hacia afuera, es la mañanera finalmente en ese sentido político para nosotros. Ok, de aquí en adelante te voy a citar ya puras cosas directas que tomé del texto. El presidente evidentemente, ahí es muy emocionante el texto porque Spot ahí literariamente lo trabaja muy bien. Lo que hubiera sido Jacobo Zabludovsky, si no, pues googlealo, si eres chavo, googlea Jacobo Zabludovsky y entérate de la basura que era eso. Este, en el último momento pierde el premio. Después de tratar de convencer a muchos de llegar, es fantástico, es casi de hincarse a honrar el texto porque el primer lugar, el primer lugar lo gana un sacerdote africano de un nombre impronunciable, y nos quedamos con algo clásico de este sistema y todavía clásico de los mexicanos. Tiene el excelente buen gusto el maestro Luis Espota de no escribirlo, pero es el ya merito. Hasta nuestro presidente estuvo en el ya merito. Todavía me encuentro con un montón de alumnos que me dicen, profe, es que ya casi, le eché muchas ganas, le puse toda la intención, ya merito lo logro. Como a nivel idiosincrático, a nivel de nuestras ideas, no aceptamos que fracasamos y que no tenemos nuestras metas, sino aceptamos el casi llego, el estuve muy cerquita, el famoso ya merito, el famoso faltó tantito como un elemento que hasta el presidente de la República lo tiene. Es de verdad, sí, sí, es muy emocionante ahora que lo recuerdo también, pero me acuerdo que leí y cerré el libro y cerré los ojos y dije, no sé, cabrón, ¿qué? Es decir, ¿por qué no lo perdió desde antes? ¿Por qué no lo ganó? Y después lo entendí y dije, claro, porque Spot está haciéndonos un homenaje al ya merito. Y el ya merito es maravilloso porque se hace una fiesta casi bacanal con el ejército, van las mujeres más hermosas de la televisión, las actrices que están de moda, se hacen casi orgías, bueno, francamente se hacen orgías, se hacen borracheras, se hace una fiesta terrible. Después el presidente se da cuenta que tiene meses haciendo esa farsa y muy encabronado solo se levanta, se despide y se va en los pinos, que aquí le llaman los arcos, se va a sus habitaciones y entonces la fiesta se acaba. Es otra vez esa mascarada de estamos celebrando que nuestro presidente ya merito gane el premio internacional. ¿Por qué no lo va a ganar? Porque no tiene los méritos, porque no tiene el alcance, porque no está compuesto de eso. Pero es terriblemente doloroso que en lugar de ponernos a trabajar para construirlo, seguimos intentándolo pensando que un día el ya merito simplemente va a desaparecer. Ok, de las cosas que ya te voy diciendo de manera directa. Lo que les importa, teniente, le dice el presidente a uno de sus ayudantes, no sus ayudantes, de sus ministros. Lo que les importa, hablando del pueblo y de los soldados, lo que les importa, teniente, es consumir. Hacen el gasto, tragar licor hasta ocultarse, hasta embriagarse y robar lo que les queda cerca. Te decía que después de ese discurso rentan las suites. Esto lo hizo Peña Nieto todavía la última vez que fue a Nueva York. Renta las suites de los hoteles más caros en Nueva York. Rentan 30 limusinas y contratan actrices a nivel internacional, cantantes, prostitutas, y hacen un desmadre. Y con todo ese dinero, cuando pasa
esa brutal marabunta de políticos mexicanos, se roban los ceniceros, se roban vasos de los bares, se roban toallas de los hoteles. Es decir, pues como si tuvieran necesidad. Es que no hay una necesidad, hay una idiosincrasia de la gandalle. El mexicano sigue siendo gandalla y desmadroso. Sigo generando cosas sin importarme quién viene. Yo entro al baño, lo dejo como se me pega la gana y no considero que atrás de mí viene alguien y que debo dejar el baño mínimamente, diría yo, como lo encontré. Pensaba en que hay situaciones espirituales que mencionan que el lugar donde estés no lo dejes igual, déjalo mejor que como lo encontraste. No, en México no nos importa. No necesito el papel del baño del hotel, pues me lo llevo. No necesito la toalla. Tengo 50 toallas de hoteles en mi casa y me llevo esa otra toalla o se la regalo a la prostituta que me acompañó. No la pago. Si puedo me robo una botella. Tengo 40 cajas de esa botella en mi casa y si puedo me robo una más. Es decir, el famoso cómo me chingo a los otros porque no está sanado mi interior como persona. En ese nivel y también en el nivel de abajo. Aquí me parece que la gran recomendación de leer a Spota es para que nosotros, la gente que estamos en los niveles comunes, los ciudadanos de a pie, dejemos de culpar a esos malditos, a esos enfermos, porque esos malditos y enfermos salieron de aquí. Es decir, yo con todo lo que leo y con toda la ética y con todo lo que diga, si de pronto me encontrara allí, con el poder que tengo, con la posibilidad de marcar un número y que la actriz más guapa, la actriz que me ha gustado toda la vida, se pase una noche conmigo en el mejor hotel de Polanco, híjole, pienso cuando menos que si me encontrara soltero, lo tomaba. No sé si casado o con pareja diría, no, ¿cómo crees? Pero si me agarra soltero y tengo la oportunidad de robarle una noche a Salma Hayek, yo creo que diría, me vale madre, ¿cuándo en la vida voy a poder estar aquí otra vez? Esa es la sensación del mexicano, esa es la sensación oportunista. Venimos de situaciones tan jodidas, nuestros éxitos en la infancia, en la juventud son tan pobres, son tan escasos, que cuando estamos en la oportunidad, arrasamos, queremos acabar con todo porque quién sabe cuándo podamos volver a estar en ese nivel. Ya a solas, el presidente hizo que se alejara el centinela armado que vigilaba noche y día la entrada del mausoleo. Este es terrible. Después de que pierde este premio, se arrodilló en el reclinatorio. He decidido, mamá, ganar este premio para que te sientas orgullosa de tu hijo. El presidente de este país, en eso Spota lo tiene muy bonito, como un niño, tiene un nicho, tiene un espacio ahí en los pinos donde están las cenizas de su madre muerta hace cuánto tiempo, quién sabe, pero todos los elementos que el presidente tiene con respecto a la mamá son de una infancia carente, son de una falta de amor. Fue muy pobre, seguramente la mamá no lo amó o lo amó y él no pudo darle esta revancha, pero está el clásico de los boxeadores, de los futbolistas, que lo primero que hacen es comprarle la casa a la mamá. Eh, Sin duda, eso tendríamos que particularizarlo. Sí, sin duda debe haber agradecimiento, pero sobre todo hay un asunto de te compro esto para ver si un día me puedo sentir amado. Porque en las estructuras psicológicas, cuando los hijos y las madres se sienten amados unos con otros de manera sana, no quedan deudas. Es decir, si la mamá amó al hijo y el hijo se enteró, supo y lo valoró, el hijo crece y sabe que esa deuda, eso que recibió de amor, a él le corresponde con la siguiente generación, no con la mamá. Pero el asunto es que esa relación enferma en nuestro país, madres, hijos, es un hueco. Y entonces yo, si me enriquezco, le compro cosas a mi mamá para agradecerle, para demostrarle cómo yo fui un gran hijo, no obstante que ella no me amó, no obstante que yo no me sentí amado, que a ella le faltó esa carencia, por las razones que hayan sido, yo les sigo demostrando que yo a ella sí la amé. ¿Ven cómo está descompensado este hueco? Y por eso el ejemplo es maravilloso, porque ¿qué hay incluso si llego a ser el presidente de mi país y todavía sigo sintiendo esa deuda infantil y por lo tanto ese trauma? Entonces, claro, la relación personal de este personaje, del presidente, con su mamá, con su esposa legalmente, con su amante, con su hija, con la hija que tiene con el amante, es
justo la misma, de un abandono y de una lejanía brutal. Hay un hueco enorme, que es muy bonita la idea. Ni siendo presidente del país vas a llenar ese hueco. Ni teniendo todo el poder del mundo vas a llenar, bueno, no del mundo, todo el poder de un país vas a llenar este hueco. Y sabes que además se te nota. Cada que te presentas en algún lugar, el buen observador sabe que te falta algo, que te falta amor. Dice, contaba el cantor y poeta Facundo Cabral, que él lo hacía después ya como chiste, que le decía a la mamá justo la mamá del presidente Fox, que le decía, de haber sabido que mi hijo iba a llegar a ser presidente, hubiera hecho dos cosas, enseñarle a leer y amarlo. Él mencionaba, Facundo Cabral, que la gente que se dedica a la política es gente que le falta amor. Si tuvieras amor, si hubieras tenido amor de niño, te hubieras dedicado a otras cosas. Dirías, es más sencillo con la familia, los hijos, a cualquier otra cosa, el servicio, tus pasiones artísticas, pero no a la ansiedad y a la búsqueda del poder, porque no tengo lo que me faltó desde pequeño. Entonces ahí la radiografía es verdaderamente brutal, es maravillosa. Sin que el presidente se dé cuenta o sin que le importe, vamos aislando, lo dicen los otros cuando lo invitan al premio, a que se gane este premio tipo Nobel, dice, sin que el presidente se dé cuenta, sin que le importe incluso, vamos aislándolo, encerrándolo, apartándolo de la realidad, en cierta forma tomándolo prisionero, dócil prisionero, es un prisionero que ya no se revela, pero que le va entrando al personaje. Yo platicaba con Luisito Solares, mi compañero comunicólogo y amigo, que, bueno, yo no tengo bronca en realidad con López Obrador y hace tiempo que no tengo bronca con los políticos, lo que no quiere decir que me niegue ni que idolatre a ninguno. Me parece que es el relativamente más sano desde hace mucho tiempo, pero yo le decía a Solares que le hace falta un buen asesor de comunicación, le hace falta un tipo que ya le hubiera dicho, que ya le hubiera enseñado y además ya con disciplina a que los verbos no llevan eses, a que no se dice fuiste, veniste, trajiste, y eso con disciplina se aprende, eso un presidente dice, cabrón, hay que hacerlo, pues, no puedo conformarme nada más ahí, o a darle 5 vueltas, le preguntan algo en la entrevista y dice 5 veces lo mismo, se desvía 10 minutos, ¿por qué lo puede hacer? Porque es el presidente, pero no funciona, ahí hay un montón de tiempo desperdiciado, pudo haber sido mucho más claro, generar una imagen que satisfaga a muchas situaciones. El tipo es un gran político, bueno, pues entonces lo usa a su favor y sus defectos los trabaja, pero atención, ¿quién demonios le va a decir eso al presidente? ¿Quién lo va a corregir? Si yo no me atrevo a decírselo a mi subdirectora o a mi subdirector, que el nivel es verdaderamente ridículo con respecto al asunto del presidente, si cuando mis alumnos difícilmente se atreven a decirme cuando estamos en las escenas, difícilmente se atreven a decirme, no sé si hay alguno que sí me diga, Marco, en esta escena no te estoy creyendo, güey. No lo estás haciendo bien, estás huevoneando. Si en ese nivel no me lo dicen, imagínate entonces decírselo al presidente del país, ¿no? Bueno, ahora esa situación tampoco la tenemos como un proceso educativo. Las parejas no nos corregimos. Cuando intento, comillas, corregir a mi pareja, lo primero que sucede es que se encabrona y me la regresa. Y cuando la pareja me intenta corregir a mí, también lo primero que hago es ponerme a la defensiva. ¿Por qué? Porque así es nuestro caldo educativo, así venimos formados, somos muy sensibles, somos muy llorones, somos muy poco críticos con nosotros mismos. Entonces, difícilmente tenemos la posibilidad de abrir ese espacio. Ayer le decía a una chica con la que elaboré un discurso, bueno, ella lo elaboró, yo soy el asesor, le decía, entrégaselo a otra maestra que le está ayudando, le digo, dáselo de nuevo a la maestra, pero pídele por favor que sea muy crítica. Las alabanzas y el qué bonito y te quedó muy lindo, eso es de hueva, eso no nos sirve. No, dile que nos diga dónde están los defectos, que diga aquí la frase no se entiende, aquí esta palabra está absurda, aquí no le entiendo a esto, aquí está medio mamón. Esas son las cosas que nos van a ayudar a ser mejores profesionales, incluso a ser mejores personas. Bueno, eso hay que trabajarlo, eso hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues a nivel político se vuelve imposible, ¿no? ¿Quién fue el valiente? ¿Quién era el valiente que le hubiera dicho a los últimos dos presidentes, ya para de mamar, cabrón, ya haz las cosas, ya sé sensato,
que parece ser que eso culturalmente sí lo tenían algunos de nuestros viejos emperadores prehispánicos, de nuestros viejos emperadores aztecas, le voy a llamar así, que tenían estos asesores, estos viejos maestros. Shakespeare los usa en los bufones, en algún que otro personaje. Estamos recientemente trabajando también El Rey Lear, lo acabamos de entregar. Y el bufón y uno de los ministros y uno de los hijos de los ministros, los tres se rebelan al poder. Cordelia es el gran ejemplo de no, papá, te quiero lo que te quiero. Y el otro puta hace un desmadre. Bueno, eso está aquí puesto. ¿Quién se atreve a corregir a uno de los más enfermos del sistema? Dice entonces, todos van a lo suyo, los poderosos porque lo son, los pobres porque de casi todo carecen. Nosotros, en el nivel político, en cambio, damos a costa de nuestro propio pueblo. Hay una escena bien bonita donde faltan cosas en México, es decir, bueno, estoy pensando en México, pero literalmente en el país donde esto se desarrolla, faltan cosas, hay gente con hambre, la estamos pasando mal, no está muy bien, y entonces el país lanza ayuda al terremoto, y lanza ayuda a Cuba, y lanza ayuda a los comunistas, y lanza ayuda para allá. Ahí yo me detenía, híjole, yo tuve un trauma muy fuerte con mi papá, porque yo en el fútbol le pedí alguna vez unos zapatos, no era como ahora, pues, que son súper caros y hay las marcas maravillosas, no, pero unos zapatos relativamente caros. Yo estaba como en un nivel de mis zapatitos normales y le pedí el siguiente nivel de zapatos. Y no, simplemente me dijo que no nos alcanzaba. 3 semanas después, uno de mis vecinos se mete al equipo, tenía circunstancias particulares, pues, sí sufría ese chamaco, y entonces mi papá se ofrece para comprarle los zapatos de fútbol a este niño y le compra los que yo le pedí. Y entonces fue así de verdad, ahora que todavía que lo repaso, se me parte el corazón porque además el asunto era, si hoy que tengo 50 años y he leído un chingo y he estado en terapia, me cuesta trabajo, pienso, a ver cabrón, chútatelo a los 12 años. A los 12 años tu padre te negó lo que le pediste y se lo compró al de afuera, sin consideración. Si además cuando vino el reclamo, el asunto fue, güey, no seas egoísta, tú tienes todo, la próxima vez, solo piensas en ti, puta, pues sí estoy pensando que a mí mi padre me cuide y me atienda. Sí estoy pensando en eso. El otro niño tiene su padre y él debería encargarse de atenderlo. Si mi papá hubiera querido de veras hacer un bien, hubiera ido a hablar con el papá de este niño a decirle, oye, cabrón, ¿qué hacemos para que los dos, porque además éramos amigos, para que los dos estemos bien? Tampoco mi papá no tenía las posibilidades de reconocer que ese niño solo y abandonado lo reflejaba a él, a mi papá. La solidaridad con ese niño era porque él había pasado por ahí, porque mi papá no había tenido zapatos. Yo fui un niño que siempre tuvo zapatos. Sí, pero no la distinción del papá. Es decir, en ese punto ciego, si a mi papá no hubo quien lo distinguiera como su hijo, él no tenía manera de hacerlo conmigo, no había manera, no sabía que al hijo se le tiene que distinguir, que al hijo se le tiene que decir, voy contigo, cabrón, tú eres el primero. A ver, Marco, mira, fíjate que están estos zapatos, a tu amigo le faltan, cabrón. ¿Qué tal si no te compro los más caros y los dos tienen? ¿Te parece? Si no, no, ahí están los zapatos y después yo hago mi esfuerzo y le traigo al otro. Es decir, se dialoga, se aplican las cosas y entonces hasta me hubiera invitado a su acto altruista. Pero no, así a nivel micro, así también hace el presidente. Oiga, señor presidente, tenemos gente pobre en la colonia fulana de tal, en el Estado de México, en tal lugar. Y el presidente dice, no, vamos a ayudar a los de la guerra y vamos a ayudar para allá. ¿Por qué? Porque el asunto es que afuera me vean, adentro ya me conocen. Es más, adentro ya no los puedo engañar. Esa parte está muy cabrona. Adentro del país, adentro de la casa, adentro del salón, ya no los puedo engañar. Ya se me acabaron los recursos, ya saben quién soy. Ya solo estoy ahí por poder, ya solo estoy ahí por autoritario. Pero afuera todavía tengo oportunidad. Afuera todavía está el premio, afuera todavía pueden decir qué gran presidente. Afuera, y de hecho en ese sentido, pues mi padre lo logró, porque afuera fue el don, fue el gran vecino, fue el tipo que siempre reía, que siempre estaba amable, que era muy divertido,
que jamás se peleó, digamos, con ningún vecino, que fue muy respetuoso, que fue líder. Ok, pero adentro, cabrón, también había que verlo, ¿no? Sin ese disfraz había que chutárselo. Eso pasa en ese nivel político porque pasa en las familias. El asunto no está, es ridículo ya ponernos a criticar y a votar y pensar que está hasta allá. No, el asunto está en nuestro propio medio. Que ya yo deje de ser otro tipo de papá, que ya me establezca, que cure sobre todo mis traumas. Es casi patético que estas escenas son maravillosas, que este tipo de casi 70 años todavía hincado esté llorando, ofreciéndole ese premio internacional a su mamá. La que pone en primer lugar es a su mamá y luego pone a la patria, al país, a la responsabilidad. Es decir, está en ese cargo no para servir a un país o a un pueblo, está para haberle demostrado a su mamá que pudo llegar. Esa es una cosa hermosísima y profundamente dolorosa. Hemos resuelto viajar a Francia, otra vez este asunto del presidente Ávila Puig, en este asunto del sacrificio, en este asunto de lo falso, de mostrarme maravilloso afuera. Hemos resuelto viajar a Francia a la mayor brevedad posible para ofrecernos como gustosos rehenes por la libertad inmediata del señor secretario de las Naciones Unidas. Unos guerrilleros toman de rehén al secretario de las Naciones Unidas y el presidente de este país, México, dice, no, yo me ofrezco. Aquí hay montones de cosas que hacer, cabrón. Hay montones de cosas que resolver, pero tú sales y te ofreces a nivel internacional. Es decir, hay una búsqueda enferma de reconocimiento. Y eso todavía lo tenemos. Yo tengo 50 años, mi generación entera lo tiene. Cada vez me voy dando cuenta que las generaciones más jóvenes empiezan a desprenderse de eso. Qué bueno. Hay todavía muchas cosas que hacer ahí en ese trabajo, pero todavía estamos enfermos, verdaderamente enfermos de reconocimiento. Todavía dependemos muchísimo. Nuestra estructura emocional, nuestra estructura profesional todavía depende mucho de lo que los demás digan a todos los niveles. Cuando le da por ir a meterse a la cripta de su madre, mientras hablan del presidente, y pasarse las horas allí hablando con ella en voz bajita, como niño. Aquí diría, voy a prepararlo en la otra serie de desarrollo personal, la psicóloga Alice Miller, que diría que podemos crecer intelectualmente, de hecho es nuestro motor para desarrollarnos, pero emocionalmente seguimos siendo unos niños. Lo que te estaba diciendo, este pobre presidente va a la cripta de su madre y se pasa hablándole horas en voz bajita. Mami, pues mira, verdaderamente es casi ridículo, va un poco borracho, se tira ahí, esto está casi en privado, pero no hay una cosa sana, no hay una espiritualidad, hay una deuda brutal. Casi le faltaría haber escrito al maestro Espota, mamá, quiero morirme para ya estar contigo, porque además se lo está cargando la chingada el país, se lo está cargando la chingada al país y a él mismo. Ávila Puig, que es el presidente, sintió de pronto la magnitud de su importancia. Eh, el asco de la política. Llega el embajador de los Estados Unidos y le pide una cosa terrible, verdaderamente terrible. Le pide que abra las fronteras para que pase la marihuana de México, para que pase a los Estados Unidos, y porque si no pasa esta marihuana, si se queda atorada en México, van a sufrir una crisis porque los adictos en Estados Unidos se van a poner enfermos y no van a alcanzar los hospitales para esa crisis y se van a poner violentos. A esos niveles se maneja sin duda alguna. Entonces dice Ávila Puig, ok, y ¿qué gano yo por mí? Pues que revienten, ¿no? Todavía en un plan así medio nefasto, medio patán. Y entonces, por otro lado, por ejemplo, se vuelve un lamebotas con los ingleses porque les dice, recíbanme, a Buckingham a saludar a los reyes ingleses, a la reina. Y le dicen, pues no, está la agenda ocupada, hay espacio para ver si vienes el año que entra. Y dicen, no, quiero ir, la próxima semana voy y me reciben. Si no, voy a quitarles la venta de petróleo. Y empieza a jugar hasta con esas situaciones de la venta de petróleo, con la indignidad de lo que no es suyo, empieza a manipularlo. Bueno, pues en este caso que está aquí, que seleccioné, le dice, ok, voy a dejar pasar la marihuana, ¿qué gano yo con eso? Y le dice el embajador de los Estados Unidos, le hace la barba, le dice nada, pues quedar como un gran héroe,
el presidente te dará premios, quedarás como como el mejor presidente en la relación Estados Unidos con tu país, y eso lo llena de ego otra vez, le llena ese vacío y acepta. Acepta, se abre la frontera, pasa la marihuana, claro, todo esto por debajo del agua, sin tapando el ojo, pasa y se olvidan de él. Otra vez el premio lo mandan a la chingada. Una vez que los gringos tienen la marihuana allá, ¿quién es el presidente de ese mugre país? ¿Quién sabe? Lo votan y otra vez más se queda en el llamerito, se queda haciendo su mejor esfuerzo. Se aprendió su poema para decírselo a su mamá y su mamá ese día se quedó borracha, no le hizo caso, o no llegó a la casa, o se fue con el amante, o se murió, y él se quedó con su poema memorizado para contárselo a su mamá. Como no se lo pudo decir, se va a convertir en príncipe, se va a convertir en príncipe o se va a convertir en presidente de un país y le vuelve a pasar lo mismo. Cuando está a punto del paso trascendente, se le niega. Brutal, terrible, de risa y de lágrimas. Sobre la fachada, y con esto cierra, este es el último párrafo del texto de esta novela. ¿Por qué se llama La víspera del trueno? Yo creo que ahí hizo una apuesta, afortunadamente no, y creo que no va a ser por allí. Hay todo, durante toda la serie del poder déspota, hay una serie, yo me acuerdo de haber escuchado las pláticas de mi papá estudió economía, y me acuerdo, mi papá ya al calor de unos tragos con sus compañeros de escuela, que hablaban sobre el posible golpe de Estado. Yo estaba lo suficientemente pequeño para no decir nada, pero lo suficientemente grande para entender más o menos de qué estaban hablando. Y se hablaba de que mi papá incluso en algún momento llegó a pensar que ya me pescó este adolescente y yo dije, chale, este viejo está loco, de la invasión de los Estados Unidos. Así de que si México quería progresar, los Estados Unidos tenían que invadirnos. Que un día iban a llegar los gringos, nos iban a invadir y entonces Estados Unidos iba a acabar en Centroamérica, porque a lo mejor se siguen, pero iba a acabar en Quintana Roo, pues ya todo Estados Unidos iba a ser desde Quintana Roo hasta la frontera con Canadá. Y lo que tardáramos en aprendernos el inglés, pero seguramente eso iba a mejorar la calidad de los trabajos, la calidad de vida, etcétera. Me parecía, me costaba mucho trabajo, a veces la he pensado con calma, pero sobre todo este punto de que constantemente estuvo como en el run run de los chismes la posibilidad de que el ejército tomara el poder ante la debilidad o la brutal hambre de arrasar con todo de la clase política. Era muy probable que los militares asumieran un golpe de Estado, pues como se dio también sobre todo en Sudamérica, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Chile, no se diga, pues evidentemente. Eso alcanzó a librarla la clase política mexicana, alcanzó a dar todavía ese paso sin violencia, que me parece, bueno, con excepción del brutal asunto del 68, más o menos, pues duró un día y no se prolongó esta especie de dicta blanda que le llamaba o que le llama Mario Vargas Llosa. El último, entonces, cierra diciendo, con esto acaba la novela, muy triste, evidentemente, Ávila Puc deshecho, ha estado deshecho desde que arrancó la novela, solo ha sido el paso del tiempo. Aquí evidentemente también literariamente se parece mucho a Yo el Supremo y de Roa Bastos y al señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias lo tenemos aquí en Master Vidal por si quieres darle una repasada. Dice, sobre la fachada de piedra oscura del Palacio Nacional, las grandes letras blancas de una leyenda que nadie acertaba a explicarse cómo pudo ser escrita allí, cómo alcanzaron a poner un letrero en las puertas del Palacio Nacional. Recuerda que hoy es 23 de marzo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hubo un bloqueo ahí de policías para que las mujeres no pintaran el Palacio Nacional. Hay todo un símbolo, ¿no? Esta novela seguro se escribió hace 40, 50 años y seguimos intentando. Cuando el pueblo llega al Palacio Nacional, a lo mejor ahí vendrá el verdadero cambio, el arrasar de esta vieja situación política. Bueno, dice entonces, sobre la fachada de piedra oscura del Palacio Nacional, las grandes letras blancas de una leyenda que nadie acertaba a explicarse cómo pudo ser escrita allí, casi a la vista de los centinelas. Y decía la frase, el remedio, peor que la enfermedad,
Es decir, nuestro país está enfermo hace mucho tiempo. Podría ser hoy, en el año 2021, si este famoso cambio López Obradorista sería terrible, pero si este remedio contra la brutal situación, sobre todo del sistema político del PRI, va a ser peor que la enfermedad estuvo ruda, pero el remedio podría resultar peor, híjole, yo creo que aquí el asunto depende de nosotros. Vale, pues muchas gracias. No te pierdas La Víspera del Trueno del maestro Luis Espota, una lectura política, económica, cultural, pero que tiene muchísimo que ver y que te va a llegar, si la leíste ya lo sabrás, como la obra del maestro Espota, al corazón. Particularmente si eres mexicano, seguramente estarás sintiendo, te darás un, un terrible encerrón con una brutal radiografía de nuestro sistema de creencias, de nuestros sistemas en los cuales elaboramos la vida. Soy Marco Vidal, estoy para servirte, Master Vidal en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega.